Padre, estimado Carlos Amel López, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos, Rodrigo? Muy bien, bienvenido al podcast A Tu Manera, donde en básica desmenuzamos la mente y la historia de personas que siguen su propio camino a su propia forma. Hoy tengo el agrado de entrevistar al padre Carlos Amel López, párroco de La Long, tal vez lo dije mal, quién sabe, Perfecto, perfecto. me va a ayudar el padre Carlos, en Italia, entiendo, no sé Francia, si, Francia, Francia. perdón, Francia. ¿Estás físicamente en Francia en este momento? En este momento en Francia, sí. ¿Por qué decidí invitar a Padre Carlos? Trato de documentar y entrevistar personas que hacen las cosas a su forma y seguir la fe desde una edad temprana, por el caso de Carlos, creo que es algo importante. Me gusta conocer de todo tipo de personalidades, personas, y creo que es importante también conocer a personas que practican la fe, ¿cierto? Un camino distinto, también es un líder, ¿cierto? Se le dice pastor o padre, tiene influencia, genera una influencia en otras personas, una influencia positiva y persigue lo que tu alma o tu corazón quiere, lo cual para mí creo que es muy importante y para la audiencia, escuchar historias que sean tanto inspiradoras para conocer tal vez el otro lado de vivir una vida como esa, ¿cierto? Vamos a ir directo, tengo muchas preguntas, tanto de la fe, de la iglesia, de cómo es vivir esto, pero voy a partir por la primera y vamos a ir directo al grano. ¿Quién es para ti Carlos Amel López? Bueno, antes que todo, un sacerdote, hijo de Dios, eh, pecador también, ¿ah? Necesitado de misericordia y obviamente una persona, hijo de sus padres, hermano de sus hermanos, y amigo de sus amigos, ¿ah? Pero, en el fondo, definirlo antes que todo como hijo de Dios, sacerdote, cristiano, ¿no? Eh, sí, una cosa muy general, no, Sí, nunca me ha buscado, me ha preguntado cómo definirlo, cómo definirse a sí mismo, ¿ah? Pero sí, yo creo que esa fue forma buena. sí. De hecho, me gusta hacer esa pregunta porque por lo general descoloca un poco. Y en el caso tuyo, tienes tu forma de vestir que un poco ayuda a la otra persona a entender quién eres, pero cuando te encuentras con alguien en un avión, en un ascensor y tal vez no identifica a través de tu vestimenta, ¿cómo te presentas? Depende del contexto, pero en general como Padre Carlos Amel, en general así, sí. ¿La Pero es gente le verdad lo toma que dices tú, o interés? sea, el hecho de andar con, en el caso mío, Claro, de sotana, hace que el 99% de las personas es como un carabinero. Que el claro, 99% de las personas sepa más o menos a qué te dedicas sin tener que preguntar tanto. claro. Hay asumo que también andas de civil, por de hacer esta analogía del carabinero. Muy poco, muy poco, muy Ya, poco. ok, De repente, en vez de andar con sotana, ando con camisa clerical, digamos, como de cura, pero sin sotana. Pero de civil es muy inusual. La otra vez en el estadio andaba de sotana. perfecto. Oh, buenísimo. Me imagino que también genera un efecto en el resto, ¿cierto? La gente, Sí, sí, o sea, genera un efecto sobre todo positivo. Nunca he tenido una experiencia negativa con respecto al uso sotana o hábito clerical, no necesariamente sotana. No, en general la reacción es muy buena y la gente, digamos, más sencilla también, lo agradece. Ha pasado en la iglesia los últimos, no sé, 60 años que ha habido, o sea, se ha perdido el uso del hábito clerical, de la sotana, del cura que mm, se viste de cura. Y la verdad que cuando la gente ve eso, aquí los del pueblo están acostumbrados, pero un balneario, entonces viene mucha gente de afuera. Y la gente siempre lo agradece mucho, ¿ah? Porque les da gusto poder identificar al cura como tal. Y aquí también, de alguna u otra forma, quizás le recuerda cosas positivas, buenas, en relación a su propia relación con la religión, con Dios, etcétera. ¿Hay efecto especial en niños? No particularmente, sí. Mira, respecto a los niños, yo veo ese efecto
pero más con las monjas. Mm, Y que mira, yo creo que hay como un sentido como maternal, de maternidad, si uno quiere, que se da, que se da bastante fuerte. Aquí en la parroquia hay unas monjitas que hacen catecismo, y se da eso. Pero es verdad, cuando cuando uno, no sé yo, no tengo idea, uno va a algún lado y hay algunos niños que no necesariamente lo conocen a uno, sí, claro, se queda mirando y le preguntan a los papás, le preguntan a uno mismo. Y genera. eso genera una conversación a veces, ¿ah? Que suele ser muy positiva. Buenísimo. Sí, es un efecto del uniforme, por decirlo de alguna manera. Sí. Me gustaría conocer un poco de cómo parte el viaje de este viaje, que hoy día sabemos el resultado, ¿cierto? ¿Cómo parte esta historia de fe, de un camino para Carlos Amel López? Em, a ver, lo fundamental, bueno, católico toda la vida, digamos, común y corriente, ¿ah? Hogar católico. Sí, sí, eh, en gran parte, ¿ah? Yo personalmente sí, ¿ah? En cuanto a la práctica, quizás había unos más, otros menos, ¿ah? Pero yo personalmente sí, con algunos de mis hermanos también. Pero sobre todo lo fundamental, en el caso mío, yo diría la época de la confirmación, tercero, cuarto medio, y luego cuarto medio me dediqué más a las cosas de, vamos a decir, a las cosas de la iglesia, ¿no? Interesándome más, sobre todo a partir de la confirmación. Y luego en la Semana Santa del 2004, o sea, de cuarto medio, ahí estuve en la parroquia de Puchuncaví, donde era párroco el padre Federico Alcamán, que era nuestro profesor de religión, que es mi superior. Y claro, durante Semana Santa, bueno, durante la Semana Santa uno vive de manera muy intensa los misterios de la fe, sobre todo la redención, la última cena, la muerte de Cristo, la resurrección, etcétera. Sobre todo el Viernes Santo con el Vía Cruz, que, que en esta parroquia es celebrado de manera muy solemne, muy intensa, una parroquia que tiene 17, 18 capillas, entonces era todo muy intenso y eso, la verdad que generó, o sea, Dios a través de eso, generó en mí una inquietud, un deseo, ¿no? de, eh, de la vida religiosa, sacerdotal, ¿no? Que se fue desarrollando durante todo ese año, durante todo el año de cuarto medio. Em, y luego, al final de cuarto medio, pedí el ingreso a la comunidad de la cual formo parte hoy día, Fraternidad San José Custodio. El primer año estudié filosofía en busca del sacerdocio, ¿no? En la Católica del Paraíso, y después, ya el 2006, partí a Estados Unidos por 3 4 años, y después del 2010, acá en Francia, me ordené diácono el 2010 y sacerdote el 2011, o sea, ya tengo 15 años de sacerdote y llevo acá 15 años, de aquí donde estoy. Una Entonces, fuera carrera, de Chile ya son 20. correcto. Laboralmente, por nuestra edad, que somos del mismo año para la audiencia, estamos cercanos a los 20 años de desarrollo profesional después de 18 años, ¿cierto? Por decirlo Ya de los alguna 40. manera. 40 años en este mundo, ¿cierto? Y después del colegio, digamos que desarrollando su propia carrera. Ok, las personas tercero y cuarto medio, la sociedad empieza a decirte como, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿O qué quieres hacer? O como viene esa etapa, ese proceso. ¿Qué, qué sentiste cuando, y hago aquí el corazón tal vez fue mente, tal vez fue corazón, tal vez fue alma? ¿Dónde o cómo sentiste este llamado? O no hubo un gran hito, sino que fue gradual? ¿Cómo fue ese proceso? Yo diría que fue más bien gradual. Después es distinto en cada persona, ¿eh? Yo que Correcto, estoy hablando de mí. sí. Yo diría que fue algo más bien gradual y sí, yo diría que era algo más como intelectual que de corazón. Una especie como de certeza. Una especie como de certeza que nunca es 100% cierta, ¿no? Pero una especie como de certeza de que, bueno, esto es lo que corresponde que yo haga.
¿m? Yo tenía la intención de estudiar agronomía, ¿m? Que finalmente obviamente no lo hice. Eh, sí, yo lo definiría así como una especie como de certeza en la inteligencia que te indica, digamos, qué es lo que uno qué es lo que correspondería que uno haga. Por lo general uno en las cosas, cuando son, entre comillas, nuevas, porque éramos jóvenes, por lo tanto, la mayoría de las cosas son relativamente nuevas, uno va como por capas introduciéndose cada vez más profundo y llega un punto en que como que uno se deja caer, se deja llevar, que hay personas que dicen que hay un punto de no retorno. ¿Hubo un punto como que hubo dudas o fue claro esto camino? Mira, gracias a Dios todo fue bastante claro, ¿ah? Hay gente que de repente tiene sus dudas, hay gente que yo he conocido y que son muy, muy buenos curas, ¿ah? Pero y no digo que no vaya a pasar para adelante, ¿mm? Pero gracias a Dios, hasta ahora, la verdad que siempre ha sido todo como muy, muy claro, lo cual no significa que no hayan habido dificultades, ¿ah? Pero, pero dudas de que, pucha, quizás debería estar haciendo otra cosa o casarme, no sé. Mira, gracias a Dios no. ¿M? Eh, a ver, el tiempo del seminario es también para discernir, ¿no? También para eso, por eso un tiempo relativamente largo, 6, 7 años mínimo. Eh, pero no en este caso, no, no. Y claro, punto no retorno, yo no diría que hubo un punto no retorno, ¿ah? Aun cuando, claro, cuando uno se va, no sé, po, me voy de Chile a Estados Unidos, de Estados Unidos a Francia, claro, ahí sí va la cosa, uno va profundizándose más. Si uno quiere poner un punto no retorno, quizás sería la ordenación misma, ¿m? Ah, como el caso de un casado, en ese caso. Claro, dijiste, eh, todas las decisiones tienen altos y bajos. Hablaste de que, y todas las decisiones tienen dificultades eventualmente, Sí, sí, que, sí. que lo personal creo que tal vez la parte entretenida, tal vez no en el momento, pero si uno mira para atrás, ¿qué dificultades has encontrado en tomar el camino que has seguido? No, de repente, sin entrar en mayor detalle, ¿no? ¿Sí? De repente incomprensión de algunas personas, al comienzo, Mm, ¿ah? En conversación con algunas personas, que se les puede hacer difícil, ¿ah? Entender que alguien, digamos, se dedique a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Eh, en la misma vida sacerdotal también pueden haber dificultades en el sentido de lo mismo, ¿no? Buscar transmitir algo, en este caso el evangelio, la fe, etcétera, y que no necesariamente no siempre, hay la recepción que uno quisiera, que uno buscaría. Después, obviamente, uno hace lo que tiene que hacer, uno hace lo que le corresponde hacer, y después, bueno, Dios verá y por así decirlo, uno le entrega la pega a Dios, ¿no? mm, Eh, pero claro, eso de repente puede ser frustrante, pero la, el hecho de saber de que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, cumplir con lo que tiene que cumplir, transmitir lo que tiene que transmitir de la manera más fiel posible, eso debe ser un consuelo para uno. Ya, tal persona quizás no me pescó, no me escuchó, lo que sea, lo mismo. Pero bueno, yo hice lo que tenía que hacer y quizás lo que yo le dije, no sé, hace 20 años, bueno, quizás algún día le va a llegar. ¿M? mm. Entonces, por ahí puede haber un poco, ¿ah? Y eso uno lo ve mucho en curas, ¿ah? Que claro, que les puede ser difícil eso, ¿ah? Sobre todo los curas que quizás están un poquito más aislados. Mm. En definitiva, esto desde afuera, voy a hacer un juicio. eh, Hay decisiones que no cambian estilos de vida y hay Mm, decisiones que sí cambian estilos de vida. Y cuando digo sí. estilo de vida me refiero a vivir de una manera, ¿cierto? Se ve que la decisión que toman las personas que siguen tu vocación es un estilo de vida totalmente nuevo. ¿Crees que hay costos? ¿Lo ves de esa manera o no? Costos no, costos no, hay renuncias, ¿m? Ok, Hay renuncias, pero no hay costos, ¿ah? muy bien. Eh, las renuncias,
En el caso mío, soy religioso, ¿ah? Tengo voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Y claro, y esos 3 votos, que son cosas buenas, ¿no? Son 3 cosas buenas, pero obviamente son 3 cosas que implican una renuncia. La renuncia Mm, en el caso de castidad a la familia, en el caso del voto de pobreza a la posesión y uso, sobre todo, de bienes materiales, en el caso de la obediencia, poder hacer lo que uno, no lo que uno quiere, porque uno nunca puede hacer lo que uno mm, quiere, pero poder desarrollar su propia voluntad de manera más libre, ¿ah? Eh, sí, son renuncias, pero en busca a un bien mayor, ¿ah? Como cualquier mm. decisión implica renuncia, ¿ah? Estoy de Eh, acuerdo, una persona se casa con una mujer, bueno, renuncia a todas las otras, ¿ah? O debería, correcto. ¿no? Claro. Eh, no, ok, no ha sido un costo, es una renuncia. ¿Qué, qué sucede en tu mente cuando tuviste que tomar esas renuncias? Dijiste, hay un bien más grande. El bien es tan grande que da lo mismo lo otro. ¿Cómo es ese diálogo ahí adentro? Como para que la audiencia se quede con alguna papita, alguna perlita de cómo es esto de renunciar, porque lo que me pasa es que me encanta la decisión. Creo que tú tomaste una decisión y continúas. Y veo mucho en las nuevas generaciones que les cuesta tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, eh, las decisiones, como dices tú, oye, yo me caso y pierdo la posibilidad, qué sé yo. ¿Qué, qué sucedió ahí adentro, o tal vez acá adentro, cuando ocurren estas renuncias? O sea, chuta, no voy a tener familia, ¿cierto? Chuta, no voy a hacer estas cosas. ¿Cómo fue para la interna en Carlos Amel López de esta renuncia? Tengo que reconocer que cuando estaba en cuarto medio, ya listo para entrar al seminario, ahí fue que nació mi sobrino hombre mayor, ¿ah? Y ahí Perfecto, fue como, mira, está bueno, ¿ah? Porque ya claro. mis 2 hermanos son bien mayores que yo, ¿ah? Y ambos tienen hijos, hombres y mujeres también. Pero claro, cuando nació fue como, ya está, hay un peso menos, ¿ah? Que Mm, sabía que no iba a ser, porque que no iba a ser problema, pero igual. sí. Em, Mira, tengo que reconocer que no le di tanta vuelta, así, al sentarme, digamos, casi sentarme pros y contras, qué es lo que gano, qué es lo que pierdo. No, al ser algo que se va como desarrollando, ¿ah? Estas cosas van cayendo como de suyo. Mm, Y bueno, son cosas que yo creo que ninguno de nosotros puede decir, ninguno de nosotros, sacerdote religioso, ¿ah? Ninguno de nosotros puede decir, pucha, no sabía, ¿ah? O después de 10 años de cura, oye, me di cuenta que me engañaron. No, o sea, todos tenemos defectos, todos podemos caer, todos tenemos dificultades en la vida, pero, pero creo también que, claro, son decisiones que tomamos de manera muy, muy consciente, y con los consejos que corresponden y de la manera que corresponde. ¿Cómo sabes que esa decisión era tuya y tal vez no de tu entorno? Buena pregunta, porque eso es un tema que es importante siempre en los seminarios, ¿ah? En los seminarios y en la vida religiosa en general, ¿ah? Que se conserve la libertad. En el caso mío, eh, gracias a Dios, donde estaba yo, siempre daban gran espacio a la libertad, gran espacio también a que la decisión fuera propia, ¿no? Em, y claro, yo pienso que en un contexto, sobre todo del mundo actual, que es más secularizado, etcétera, em, es más fácil asegurarse que la decisión es propia, porque si tú quieres el ambiente, es por las razones que sea, ¿ah? En un ambiente menos religioso, ¿no? Por tanto, la decisión, por ejemplo, de ser sacerdote, de ser religioso, en general, es mucho más propia que lo que quizás uno podía pensar antes. No digo Mm. que antes estuviera mal en lo más mínimo, para nada, ¿ah? Pero yo creo que es más fácil asegurarse de eso, ¿mm? Y en el caso
personal mío, creo también que esto de haber movido de un lado para otro va ayudando porque cuando uno se mueve es como que renueva la decisión inicial. Y no estuve siempre con las mismas personas. Entonces, la verdad que creo que la decisión fue bastante libre y en ningún momento pensé, ah, pucha, están decidiendo por mí. Mm, En ningún momento pensé que están decidiendo por mí. perfecto. Sobre el viaje tengo como la última pregunta, porque quiero pasar a otros temas. Está este concepto como de la musa, que yo sé que no aplica 100%, pero cuando digo la musa, lo leí en un libro que era cuando Cristóbal Colón o los grandes conquistadores tenían que cruzar el océano, ponían al frente a la señora, ¿cierto? Para ir, pero también para volver, ¿cierto? Como una motivación. Y cuando yo he hecho grandes proyectos, me he puesto una musa que puede ser lo que sea, ¿cierto? ¿Tienes tu propia musa? La musa obviamente es Dios, pero ¿es más que Dios? ¿O no es necesario tener una musa en la vida de Carlos Amel López? No, a ver, necesario, no sé, eh, pero, o sea, para cualquier persona es al menos útil, ¿ah? Tener una motivación, ¿ah? Correcto. Em, en el caso nuestro, esa motivación debe ser, antes que todo, lo dijiste tú, Dios, ¿ah? Pero más hacia uno, ¿ah? La propia vida eterna, ¿ah? La propia vida eterna. O sea, al fondo lo que hacemos, sí, lo hago porque obviamente me gusta, lo hago porque es bueno, pero lo hago también en vistas a un bien mayor que no solamente que es Dios, así de manera general, pero también en caso concreto de uno es la propia consecución de la vida eterna. ¿Mm? Mm, Entonces, si quieres, ese es el objetivo que uno busca, que en el caso mío será a través de la vida sacerdotal, en el caso de otra persona será a través de su vida familiar, en el caso de ujú, otra persona será a través de, no sé, su trabajo. Lo que no quiero decir con esto que la única manera de buscar la vida eterna es siendo cura, ¿no? Obviamente no, ¿no? correcto. Para nada. Entonces, sí, hay una motivación, ¿ah? Mm, Y también pueden haber una serie de motivaciones muy legítimas, si quieres más sencilla, ¿ah? mm, La propia felicidad, esa es una motivación también. El bien de las otras personas, ¿ah? Eso también es una motivación, pero siempre queda que la motivación, digamos, más grande, principal, es aquella o debe ser al menos, aquella de la vida eterna. Si hubiera un niño escuchando esto, ¿cómo le explicarías la vida eterna? Si hubiera un niño escuchando esto, ¿cómo le explicaría la vida eterna? Mira, una manera que yo lo escuché una vez, que es bastante sencilla, es la mezcla, ¿no? O la suma, mejor dicho, de todos los bienes que uno conoce, que puedan haber existido, que pueden existir, sin la mezcla de ningún mal. Todo lo bueno sin mezcla de nada malo, ¿ah? Esa si quieres una explicación más bien lúdica, ¿no? Más bien sencilla, ¿no? Práctica. Pero obviamente, claro, la Perfecto. vida eterna es la contemplación eterna de Dios cara a cara para siempre. Si, si te encontraras con alguien con 17 años como tú, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere tomar el camino, que está dudoso, que tal vez está pensando? ¿Qué recomendaciones le podrías dar Carlos Amel López? O sea, me ha tocado hacerlo, así que, Me imagino. así, así que no es nuevo. Tuve un lugar que recé harto, que busque llevar una vida ordenada, que busque hacer las cosas bien. ¿Mm? No sé, conversando bien con sus padres, qué sé yo, hablando las cosas como corresponde, que cumpla bien con sus obligaciones que tiene ahí a los 17 años, que vea algún lugar que le sea como compatible con él, con su personalidad, porque igualmente la iglesia es distinto lugar, distintas cosas, distintas comunicaciones.
algún lugar que sea como compatible con lo que él busca, con su sensibilidad, con su inteligencia, con lo que busca, y ir a ver, conversar, Tentar. intentar conversar, partir conversando, partir conversando. No, porque quizá el cabro tiene la mejor de las intenciones, pero por tal o cual motivo, pucha, espérate un año, ¿no? Pucha, ¿no? Buenísimo. Dime una vuelta ahí un poco al camino, ¿cierto? Siempre me ha llamado la atención la parte de la confesión. Creo que es una parte interesante, ¿cierto? Y lo quiero unir con la resiliencia, que es algo, yo soy muy lector de como tanto de biografías, pero también de cosas de emprendimiento y empresa, y los estudios dicen que una de las claves es la resiliencia, es decir, esta capacidad que tenemos de seguir adelante. Y más que el más inteligente o el más con más habilidades, pareciera, los estudios dicen que la resiliencia es un poco esta capacidad de salir adelante. Y usted lo que tú haces convive con la resiliencia. ¿Qué has aprendido, qué ha aprendido Carlos Amel López de la resiliencia que tal vez no está en un libro o tal vez no se dice tanto? ¿Y cuál es la relación con la confesión? Perdón. En la confesión uno tiene una ayuda en la resiliencia. Me imagino que las Sí, personas sí, sí, buscan nada, ahí dice que apoyo, me ¿cierto? entendí. Fue digo que, en primer lugar, mira, uno cae, las personas caen, todos. Y Pecadores, lo fu ¿cierto? ¿Cómo? Pecadores, Sí, sí, no, básicamente. todos. Y lo fundamental, y unos caerán en unas cosas y otros caerán en otras. Sí, será distinto para uno, para otro, y lo que para uno quizás es muy fácil, para otro es muy complicado. Mm. Y lo importante es, y aquí estoy pensando sobre todo en el caso de la confesión, ¿no? Y lo importante es, bueno, con mucha confianza en la misericordia divina, en la bondad divina, con mucha conciencia también de la propia condición de pecador, ¿ah? Bueno, levantarse, y si hay que levantarse 1000 veces, bueno, te levantarás 1000 veces. Y obviamente, como decías tú recién, el sacramento de la confesión, sí, sí, nos limpia nuestros pecados, pero también nos da la gracia para ayudarnos a caer más difícilmente, ¿ah? O a levantarnos más fácilmente. Entonces, si hay que levantarse 1000 veces, bueno, te levantas 1000 veces y ya está, ¿no? Eso es un consejo que uno no es algo propio mío, ¿no? Que uno como cura hablar constantemente a la gente, ¿no? O sea, si hay que levantarse 1000 veces, bueno, será. Y avancemos, tratemos que la próxima vez no sean 1000, sino que sean 900. Y ahí vamos. Está bueno eso. Eh, Justamente en la residencia estamos en un mundo bien moderno y pareciera que el fracaso, especialmente en redes sociales, se oculta, ¿cierto? Yo creo mucho en el fracaso. Eh, pero el fracaso también conlleva como vulnerabilidad, que también está unido con la confesión, ¿cierto? Me pareciera un ambiente donde uno es más fácil ser vulnerable, tal vez. ¿Qué opinas o cómo abrazo la vulnerabilidad? Con respecto al fracaso, hay no sé, un discurso, una prédica del Padre Hurtado acerca de eso, Perfecto. ¿no? Acerca del el éxito de los fracasos. Y cómo los fracasos pueden ser fuente de éxito, ¿no? Y cómo los fracasos son necesarios, ¿no? Yo, aquí tenemos unos cuantos jóvenes, unos cuantos seminaristas con los cuales trabajamos, que son miembros de la comunidad, y claro, una de las cosas que tratamos de enseñarle harto es que no tengan miedo a fracasar. Porque para que te resulten 10 tienes que fracasar en 1000 quizá, o 100, no tengo idea, pero para que te resulten 10 tienes que fracasar en muchas, en muchas, ¿ah? Y el Padre Hurtado, él ponía el ejemplo de Cristo en la cruz, que es en apariencia el mayor de los fracasos, o sea, lo matan, condenado a muerte, y de hecho lo matan, pero que se transforma en el mayor de los, la palabra es mala, pero el mayor de los éxitos, ¿no? Con la resurrección, ¿no? Eh, y así todo, todo nuestra vida, ¿no?
Estaba poniendo también el ejemplo de Cristo, que predica, no lo pescan, ¿ah? Y se queda ni siquiera con los 2 apóstoles, estaba las santas mujeres y San Juan, que lo acompaña al final, nomás en la cruz, ¿ah? Y de eso, bueno, sale la Iglesia Católica, y así, ¿no? Y así, pues, San Pedro, el primer papa, la única 3 veces, eh, entonces, claro, los fracasos, yo creo que son muy uno busca evitarlos, obvio, está bien, ¿no? Pero son muy formadores, ¿no? Son muy, muy formadores. Y para volver al tema de la vulnerabilidad, claro, es verdad que en la confesión uno va y se muestra, por así decirlo, la peor cara de uno, ¿eh? Mm, Muestra la peor cara de uno, pero sí, se lo está mostrando al cura, pero lo estás hablando con Dios, ¿no? Y es para muestra lo peor de ti para, de alguna forma, deshacerte de eso. como instrumento lo encuentro bueno porque eh, es difícil de repente los lugares de vulnerabilidad. Yo soy hombre, no sé lo que le pasará a la mujer, pero me da la impresión de que a los hombres nos cuesta aún más encontrar esos momentos de vulnerabilidad. Pareciera, sí. Estoy hablando tal vez por mí, pero sí, ese instrumento tal vez eh, lo encuentro llamativo. Voy a pasar un poco, para seguir avanzando. Quiero volver a esto de si nos estuviera escuchando un niño, ¿cierto? Que eso nos ayuda como a aterrizar tanto el lenguaje como los conceptos, ¿cierto? ¿Qué es para ti o qué es la fe? La fe es, la saber, ¿m? Saber no es solamente creer, ¿m? Sino que es saber, en, que Dios existe y en todas las cosas que Dios nos ha revelado, que es sobre todo en la religión cristiana, ¿m? Pero ante todo, la fe es ante todo un conocimiento, ¿m? Un conocimiento. Todos nosotros hacemos actos de fe, todo el día, todo el tiempo. Y le damos más o menos fe a algo según la autoridad de la persona que nos dice. Por ejemplo, un doctor nos dice algo con respecto a nuestra salud, bueno, le creemos porque es doctor, porque sabe. Un abogado con respecto a temas legales, y así. En el caso de la fe, digamos, con mayúsculas, ¿no? Nosotros creemos en aquello que Dios nos revela por la autoridad propia de Dios. La fe es ante todo conocimiento de cosas que no necesariamente vemos, que en gran parte no vemos, pero es un conocimiento. Saber, no es solamente no es una tincada, no es creer, no es algo que está en mi corazón, un sentimiento, no, es algo ante todo, en la inteligencia, ante todo intelectual. Es conocer. Y lo que uno busca es desarrollar en la medida de lo posible, porque es un conocimiento, porque, perdón, nuestra inteligencia es limitada y es para conocer algo que es ilimitado, que es Dios, ¿ah? Nosotros tratamos de conocerlo de la mejor manera posible, sabiendo que nunca vamos a poder conocerlo de manera completa, al menos en esta vida. Ujú. Humberto Maturana, científico y filósofo chileno, en una entrevista le preguntaron si creía en Dios y él argumentaba, voy a parafrasear, pero él argumentaba de que la pregunta estaba mal hecha porque él no creía, él sabía de Dios. ¿Crees que esa, y es una pregunta que se hace mucho, ¿cierto? Como que Sí, eventualmente se hace. ¿Crees que esté mal hecha la pregunta? con respecto a Dios, en cuanto a Dios, yo creo que sí está ¿Como mal hecha. creer en Dios? Ya. Sí. Porque Dios, yo no estoy hablando de la Santísima Trinidad, del cristianismo, de la divinidad de Jesucristo, en este caso no, ¿ah? Pero la existencia de Dios como un ser superior que creó todo, etcétera, eso es lo que sí lo podemos conocer sin la fe. Mm. Podemos saber que Dios existe sin la fe a partir de conocer la causa a partir de los efectos, ¿ah? O sea, vemos la creación, vemos todo cuanto existe, vemos lo que hay, y bueno, y a partir de eso no puede ser fruto del simple azar, ¿ah? No puede ser fruto del simple azar. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, con respecto a Dios, sí, no es que no se trata de creer o no creer, sino de aceptar una realidad o no aceptarla.
Pensando en el niño, ¿por qué la fe es necesaria en la vida? ¿Por qué la fe es necesaria en la vida? Em, Porque el conocimiento, en primer lugar, porque el conocimiento es necesario. ¿Ah? En segundo lugar, porque nos abre a la verdad completa. ¿M? Porque nos abre la verdad completa y nos abre también, obviamente, a la vida eterna. Y, aun cuando secundario, pero importante, nos ayuda a vivir mejor. Nos ayuda a vivir mejor nuestra propia vida eh, humana, ética, moral, nos ayuda a vivir mejor en la relación con los demás. Pero sobre todo el motivo fundamental es que, bueno, nos abre a la verdad completa y nos abre también las puertas de la vida eterna. Nos abre a poder conocer de verdad, bueno, cómo fui creado, para qué fui creado, cuál es el fin del hombre, cuál es la razón por la cual hemos sido redimidos por Cristo, etcétera, ¿no? Y todo eso obviamente nos hace mejores. Y cuando digo mejores no me refiero así un tipo ONG, ¿ah? No, no, Ujú, me refiero de verdad, o sea, como persona, mm. lo cual también se traduce en una mejor relación con los demás. Sí, eh, ha pasado 2000 años de Jesús y seguimos hablando de él. ¿Por qué fue tan importante? Oh, porque Hijo de Dios, porque, eh, porque es Dios mismo, ¿ah? Como dices tú, han pasado 2000 años, el nacimiento que divide la historia en dos, digamos, antes de Cristo, después de Cristo. Correcto. Eh, y porque obviamente su enseñanza, su evangelio, eh, sigue teniendo un efecto muy, muy importante. Hoy día, ese último argumento, si quieres, es más sociológico, ¿ah? Pero el motivo fundamental por el cual seguimos hablando de él hoy, ¿ah? Es, bueno, porque es Dios mismo, el Hijo de Dios, aquel que vino a redimir la humanidad. Y bueno, la, la, la manera, por así decirlo, definitiva por la cual Dios se revela al mundo. Y Perfecto. también otro motivo, si quieres también más sociológico, es bueno, por la permanencia también de 2000 años de la Iglesia, la institución fundada por Jesucristo mismo. Me imagino que es relevante también el hecho de que haya sucedido como en Roma, como o sea, en el Imperio Romano, perdón, en este momento también. ¿Es el momento también importante? Sí, y todo eso es parte de la providencia. Si Dios lo eligió de esa forma, es por Claro. algo. Mm, Y que su muerte fue en Jerusalén, la ciudad santa, etcétera. No hay coincidencias, sobre todo en algo tan importante. No hay coincidencias. Y después, claro, después la religión cristiana eh, pasa a ser liberada en el siglo IV, pasa a ser liberada en el imperio, luego pasa a ser la religión del imperio. mm. Tenemos por así decirlo, un milenio más o menos, un poquito más, cristiano. Entonces, claro, sí, hay una serie de motivos, eh, no sé, cronológicos, de sociedad que influyen en eso, sí, ¿ah? Pero claro, evidentemente hoy en un mundo que es mucho más secularizado, sigue siendo un tema, ¿m? Mm. Sigue siendo un tema. Y de una u otra forma, el evangelio de Jesucristo sigue siendo, de distintas formas, pero sigue siendo una referencia, ¿ah? Sigue siendo una referencia para muchos. Sí, me llama la atención como el hito que sí. No se me ocurre otro hito que tenga esa profundidad. Te quiero llevar a otros temas, pensando un poco en la audiencia. En el canal siempre me gusta hablar tanto de liderazgo como de una mirada emprendedora. No quiero comparar la iglesia con algo emprendedor, pero sí esta mirada emprendedora. Yo creo que las personas, la mirada emprendedora y la mirada del liderazgo les puede ayudar mucho. En cuanto al liderazgo, que es vital tanto para gente que está emprendiendo, que lleva su vida, pero también para padres como líderes, ustedes gestionan comunidades, recursos y voluntariados, ¿cierto? O sea, al final un padre, un párroco conoce esto.
¿Cómo se lidera un ambiente que no tiene necesariamente un incentivo económico, que es como, entre comillas, la norma Sí. en la gran mayoría de las cosas? ¿Cómo se lidera ese ambiente sin incentivo económico, Carlos Amén López? Mira, buscando objetivos comunes, sobre todo, buscando objetivos comunes. La misma vida religiosa, la congregación religiosa, o sea, no tenemos sueldo propiamente tal, sea, la diócesis, ya que soy párroco, le paga a mi congregación, ¿no? Pero sobre todo buscando objetivos comunes, o sea, tenemos un objetivo común que es, no sé, en este caso, la parroquia, o una misión, o un hogar de ancianos, lo que sea. Y en el fondo, decirle a la gente, bueno, hay cosas que son más importantes que la plata, que es más importante que lo económico, que es necesario, que todos lo necesitamos para vivir, pero en la medida de lo posible, busquemos obtener trabajar juntos, perdón, para llegar a estos objetivos que nos son comunes y obviamente se hace mucho más fácil, en el caso de los religiosos, se nos hace mucho más fácil, precisamente por el tema del voto de pobreza, el voto de castidad, el voto de obediencia, ¿no? Se hace más fácil, porque ciertamente implica renuncias, como dijimos al principio, pero también da una cierta libertad. Y con respecto al voluntariado, bueno, también recordando a la gente que sí, estamos en este mundo y para vivir bien, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de Estado, así, no sé, un padre de familia tiene que proveer para su familia, etcétera, bueno, obvio, pero también estamos para cosas mayores, también estamos para cosas más grandes. Y parte de esas cosas más grandes uno podrá obtenerlas a través del voluntariado, a través de la buena caridad, a través de tantas cosas que se pueden y no solamente se pueden, pero que se deben, hacer, Mm, ¿no? Apelar también a la obligación, ¿no? que tenemos los católicos, que tenemos los cristianos de, bueno, de trabajar para por así decirlo, la implantación del evangelio en la medida de lo posible, ¿no? Y según nuestras posibilidades en la sociedad. sí, los líderes están bajo presión hoy en día. O sea, uno habla con... Entrevisté a un gerente de recursos humanos de Samsung hace algunos capítulos atrás y contaba que el liderazgo está complejo, se exige más, hay menos espacios. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes tal vez en este mundo más moderno con respecto al liderazgo? ¿Qué puede, qué se puede aprender en cuanto al liderazgo? Mira, lo que uno ve muy seguido, que en el fondo que un muy mal liderazgo, menospreciar a las personas. O sea, yo creo que eso es fatal, ¿ah? Y no es algo que se dé solamente en el mundo de la empresa, también se puede dar en el mismo voluntariado, lo cual hace que sea más grave, porque la otra persona está trabajando gratis, digamos, ¿no? Eh, pero yo creo que eso es particularmente nocivo, ¿ah? Y claro, puede que haya gente que siga haciendo, en el caso de una empresa, que siga trabajando, perdón, en el caso de una empresa por necesidad económica, en el caso de un voluntariado, bueno, porque la persona de verdad quiere hacer el bien y bueno, como que deja de lado este líder que no es tan bueno. eh, pero eso la impresión que me da es que es algo que va como matando las voluntades, ¿ah? Mm, Y como achacando, a las personas. Y eso yo creo que yo nunca lo he sufrido, ¿ah? Pero creo que es algo que puede ser muy, muy, muy nocivo, ¿ah? Eso por un lado, y si quieres también puedes tener el efecto contrario, del jefe que busca hacer todo, ¿m? Del jefe que busca hacer todo, ya sea por cosa de su personalidad o porque supone que el resto lo hacen mal. Y de repente mejor que hay que dejar que quizás se equivoquen nomás. Y probablemente te va a sorprender que no van a ser mejor que tú. mm, ¿Cuántas veces perfecto, a un niño le pasa? correcto. Dejar espacio, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, como líder, en este mundo moderno, digamos así,
donde pareciera, si uno ve Instagram o redes sociales, pareciera que la ambición económica está cada vez más alta. He visto videos que los niños le preguntaban en los 70 qué quería ser y decían, no sé, pues futbolista, bombero, qué sé yo, las típicas respuestas, y hoy en día todos quieren ser millonarios, hace 5 años. ¿Cómo convive la espiritualidad con la ambición económica desde un punto de vista de tú como alguien que trabaja con la espiritualidad? Convive difícilmente, ¿m? Convive difícilmente. Y eso es algo que uno debe buscar, no digo erradicar, pero debe Ujú, buscar guiar a las personas para que se den cuenta que sí, o sea, los bienes materiales son necesarios para todos. Todos tenemos obligaciones, unos más, otros menos, y de distintas formas, obligaciones de tipo material, pero, pero no puede ser todo. No, y tampoco puede ser lo más importante. Tampoco puede ser lo más importante. Obviamente, para una persona que está sufriendo pobreza, obviamente para esa persona va a ser mucho más importante porque se trata de salir de la pobreza, de poder comer. ¿Ah? Pero lo que me dices tú no te refieres a eso. ¿Ah? Te refieres no, correcto. a buscar esta ambición desordenada, digamos, ¿ah? Por la riqueza. Y cómo convive el tema espiritual, yo diría que convive difícilmente. ¿Ah? Mm, Y no es por nada que los religiosos hacemos voto de pobreza. No solamente porque es bonito, porque es bueno, sino porque hay una dificultad, ¿ah? De poder, de que vayan juntos, digamos, la riqueza con la vida espiritual. Nuestro Señor mismo lo dijo, ¿no? La dificultad de que un rico entre el reino de los cielos, ¿no? Eh, y claro, hay que buscar que la gente ponga sus riquezas en las cosas que son más importantes, ponga su interés, perdón, en las riquezas más importantes, que mm, son las riquezas interiores, mm, más que en las riquezas exteriores, materiales, económicas, etcétera. claro, Pero sí, o sea, que la respuesta a tu pregunta sería que sí, no convive fácilmente. correcto. Y en ese sentido, ¿cómo en un mundo hoy en día, vuelvo al mundo moderno, donde el dinero pareciera que es muy importante y la política, ¿cierto? Vimos esta semana a Trump haciendo un tuit del Papa y como que hay un desorden, ¿cierto? Em, ¿Cómo funciona la iglesia en este mundo del siglo XXI que parecía que tiene más foco en el dinero y en la política? La iglesia funciona como ha funcionado durante 2000 años, ¿ah? Funcionando siempre con la mayor libertad posible. Otra cosa es que cuando digo uno me refiero a nosotros los ministros, digamos, de la iglesia, eh, podemos tener nuestras fallas, ¿ah? Y podemos cometer errores al hablar, al decir, lo que sea. Em, pero la Iglesia busca actuar con la mayor de las libertades, tanto en relación al poder económico como con relación al poder político, y de manera eh, incansable, a tiempo, a destiempo, con oportunidad, sin ella, buscar, bueno, proclamar lo fundamental del Evangelio, ¿ah? Y defender las verdades que se siguen de eso. ¿Ah? O sea, las verdades del Evangelio y las verdades que siguen de eso, y muchas veces la iglesia tendrá que hablar en materias políticas, materias de bien común. eh, la iglesia no solamente tiene el derecho, ¿no? Sino que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones tiene también el deber, ¿ah? Mm, De manifestarse con respecto a tanto estos temas, ¿no? Nosotros en nuestra comunidad nos toca organizar frecuentemente de seminarios para jóvenes, sobre todo universitarios, de formación política, ¿sí? De formación política católica.
Y claro, lo que buscamos es eso, o sea, hay una serie de temas, en los cuales hay libertad, por así decirlo, dentro de la Ujú, iglesia. Tema económico, inmigración, no tengo idea, una serie de mm, temas que, bueno, uno podrá tener opiniones distintas dentro de la iglesia, mm, pero hay otros temas en los cuales no podemos tener opiniones distintas. Eh, y en esos temas fundamentales, en que tocan a la dignidad de la persona humana, que tocan a la fe misma, y en esos temas, sobre todo, la iglesia tiene que tener una posición, y tiene una posición, y tiene que manifestarla a través de las maneras más prudentes, más razonables, más institucionales, ¿no? Si quieres, posible, pero la iglesia tiene el deber de transmitirlo. perfecto. En ese sentido, y esto es un diagnóstico mío personal, pareciera que las instituciones en general están bajo crisis, digo instituciones desde la política a otro tipo de instituciones, pero personalmente creo que está al alza la espiritualidad. Las conversaciones que uno tiene lo ve. Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cierto? Institución y espiritualidad. No sé cómo funciona esto, de verdad. Y sé que la constatación que haces tú es cierta. ¿No? O sea, yo estoy en un pueblo de 10.000 habitantes, un pueblo chico. Un pueblo chico con mucha gente mayor. Un balneario, o sea, así tipo Florida, ¿no? Para los gringos. Y este año tuvimos para Pascua, 6 bautizos de adultos, ¿m? Que es harto para un lugar chico. Em, y a mí me encantaría poder decir: "No, son cabros que yo los fui a buscar, no, me metí en los restaurantes, los encontré, fui a la playa, no tengo idea, los saqué de Mm, donde estaban", pero la verdad que no, la verdad que son los 6 personas que llegaron solitas, y el año anterior ha pasado algo parecido, con menos cantidad, pero parecido. Personas que llegaron solitas al país. Y esto es algo que reproduce en todos lados, y que va a pasar en Chile en un tiempo más probablemente. Eh, yo diría entre 18 y 25 años, 17 y 25 años, que llegan solitos a las parroquias, a o a pedir el bautismo, o fueron bautizados cuando chicos, pero después nunca nada más, y entonces vienen a pedir, que sea primera comunión, confirmación, ¿no? Los motivos que se dan para eso, obviamente, el motivo fundamental es el Dios que mueve a las personas, pero Dios se vale de cosas, Dios usa medios. Eh, que me ha tocado verlo en hartas personas y conversando con otros curas lo han confirmado, es el crecimiento del Islam acá en mm, Francia. Entonces, ¿qué pasa? Un muchacho está en el colegio, qué sé yo, tercero o cuarto medio, ve que su compañero musulmán, el Mohamed, no sé cuánto, muy serio con respecto a su religión. mm, Vive, que sé yo, el Ramadán de manera muy tensa. seria, muy estricta, qué sé yo, Eh, ve también que esa no es su cultura, este muchacho. Ujú, Él dice: "A ver, pucha, ya que mi amigo, mi compañero, musulmán se toma su cultura tan seria, bueno, yo tengo que tomarme la mía también de manera seria. ¿Y ahí cuál es mi cultura? Bueno, soy francés, en el caso acá, ¿no? Soy francés. Y Francia, bueno, un país, raíces cristianas. Entonces, bueno, vamos a ver al cura para ser de verdad un buen cristiano, ¿no? Y eso ha pasado mucho. Eso ha pasado harto, ¿no? Obviamente eso se aplica sobre todo para Europa, no para Chile, porque prácticamente no hay musulmanes, pero habrán otras razones que explican eso. Pero es verdad que ha habido un crecimiento en ser cristiano por elección propia, digamos, ¿no? mm, Este año creo que el número de bautismo de adultos en Francia fue 30% más que el año pasado. Y el año ok. pasado ya había sido 20% más que el anterior. Eh, no, es una realidad que se constata en Que Estados yo, Unidos yo lo también. noto, yo lo noto en el resto, pero también lo noto en mí. Sí, Quiero respuestas, por decirlo en simple,
pero también quiero apoyo, por decirlo también en simple, ¿cierto? Nos pilla el tiempo, me quedaron un montón de preguntas. Quiero hacer la última porque me la han preguntado varias veces y también tengo curiosidad. Siempre me ha gustado esa parte de la Biblia del Evangelio que nos crearon en igualdad y semejanza a Dios. ¿Qué, ¿Me podría explicar qué significa? Voy a decir cosas muy simples, Imagen y pero semejanza. imagen y semejanza. Es decir, nosotros nos parecemos a Él, yo soy un creador como Dios. ¿Cómo podría explicarlo volviendo a este niño? ¿Qué significa eso de la imagen y la semejanza? Mira, es distinto de los animales, por ejemplo, ¿no? Dios creó los animales. Y no hay duda, Dios creó animales. Pero animales, sí, tienen algún grado de semejanza a Dios en cuanto que existen y que Dios es su creador y etcétera. Pero en el caso nuestro es distinto, porque nosotros compartimos con Dios otra cosa. Somos los únicos seres terrestres, últimamente los ángeles, pero los únicos seres Ujú, terrestres que tenemos inteligencia. ¿M? Son los únicos seres que podemos conocer no solamente las cosas concretas, sino que aquello que las cosas son, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos creados a la semejanza divina y también porque somos los únicos, ¿no? Que podemos sí, conocer las cosas, etcétera, pero también conocer a Dios, ¿no? Podemos conocer a Dios. Entonces, ahí está esa imagen y semejanza. Y de alguna forma sí, o sea, somos imagen de Dios, ¿ah? Somos imagen de Dios y por eso, bueno, obviamente la persona humana tiene una dignidad particular, ¿ah? Tiene una dignidad particular, una dignidad que no es infinita, porque la única dignidad infinita es la divina, ¿ah? Pero la naturaleza humana, la persona humana, tiene una dignidad particular que el resto de la creación no tiene. ¿M? Y así nuestra propia naturaleza humana, ¿ah? Se debe directamente a Dios. Nosotros, em, todos nosotros venimos de nuestros padres, ¿m? Pero el alma humana, esa nos fue infundida directamente por Dios. Acá, que no es el caso de los animales. ¿M? Eh, el gato, el perro que una persona puede tener, bueno, ese perro viene de sus progenitores y ya está, ¿no? En el caso nuestro, nosotros también venimos de nuestros padres, pero en cada concepción de una persona humana, bueno, hay un acto, ¿ah? Divino que le establece esta alma que puede conocer, esta alma que puede amar de manera especial, ¿ah? Y esta alma que, bueno, está creada a imagen de Dios, pero también en vistas a unirse a Dios por toda la eternidad. Carlos Amel López, un agrado, muchas gracias. Me Un quedaron un gusto, montón de pues. preguntas, ¿Ah? pero ya habrá otra oportunidad. Gracias Sí, por su tiempo. un Nos gusto que vemos. estén muy bien. Saludos. Ahí corté